Cada ciudad es un mundo. Cuenta sus historias, recuerda sus orígenes, pero no hace falta irse tan lejos para descubrir algo nuevo. Buenos Aires, la capital de Argentina, tiene el mar a un lado y al otro la pampa. Ey, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Hola, porteños. Mi Buenos Aires perdido. Un recorrido diferente por la ciudad de la furia. Es el momento entonces de conocer más a la ciudad de Buenos Aires y quién nos va a hacer si no es Ilan Cases. Así es, vamos a conocer un poco más esta columna Buenos Aires perdido y vamos a hacer la cosa temática. Venimos hablando del Mundial, del 5-0. Del histórico. Venimos del día hablando histórico. de las enfermedades que nos se pueden agarrar en un Mundial. Y vamos a hablar también del Mundial en esta columna. Bueno. Más precisamente del Mundial Fútbol, del cual se cumplen 40 años. El Mundial que Argentina... El Mundial 98. 40, mono. Ah, claro, 40. No, ya sé. Estoy un chiste de que soy malo en Mundial matemáticas. 78. El Mundial 78, Mundial que la Argentina ha sido Argentina, sede campeón mundialista y que ha sido campeón. Por primera vez en su historia. Y vamos a hablar de las marcas que dejó en la ciudad de Buenos Aires el Mundial 78. ¿Dejó marcas? Dejó marcas. De hecho, si recuerdan, en la última columna en que estuve aquí, hablamos sobre el final, un poco tocamos. ¿Se acuerdan? Hablamos de las autopistas. Y Las que venas, ¿cómo fue que le las venas abiertas, Arterias, ¿no era? Las no. venas abiertas de la ciudad de Buenos Sí. Aires. Pero habíamos hablado que se desarrollaron las autopistas. Cacciatore, el brigadier Cacciatore, entonces intendente de la ciudad autónoma de Buenos Aires, puesto por la Junta Militar, había diseñado un plan de autopistas. Sí. Para modernizar la ciudad, y una parte de esa modernización de la ciudad tenía que ver con que las se autopistas. venía el Mundial 78, Claro. iba a recibir aluviones de turistas y aluviones de visitantes, entonces tenían que preparar la ciudad para eso. Tengo miedo de preguntarte esto porque tengo miedo de matarte, pero en ese momento venían muchos turistas también a ver... No vinieron tantos turistas como esperaban, Ah, mira. porque se esperaba más gente extranjera, de Europa, de Sí, pero acá estaban vino la dictadura militar. mucho brasilero vino, mucho Claro. brasilero. Que le gusta eso de la dictadura. Que pintaba, estamos todos en la Claro, misma, no, todos bien, pero- hermanos latinoamericanos. No nos vamos a Más- sorprender. Bueno, está bien, Claro. se chupan a uno. Claro, no pasa nada. Tiran algunos del helicóptero, no pasa Ya están nada. acostumbrados. Pero bueno, entonces la ciudad de Buenos Aires se tenía que preparar. La ciudad de Buenos Aires iba a ser, digamos, la sede principal. Si bien no fue la única ciudad que tuvo partidos de mundiales, sí era la más importante. Entonces tenía que prepararse para recibir a esta cantidad Claro. de gente. Se estima que durante el Mundial, para las obras del Mundial, se gastó entre 500 y 700 millones de dólares en obras. Que en esa época era un montón. Pero una fortuna. Pará. Una fortuna hoy. En el Mundial que siguió, España 82, se gastaron 100 millones. Claro. A ver, siempre que me pasan estas cosas que dicen un número, siempre parece bajito, ¿viste? Dicen tipo $1.000.000. Decís, claro, en esa No, época no. 1.000.000 era un montón. Pero 500 millones tengamos de el dólares. parámetro que 4 años después en España se gastaron 100 millones. O sea, se gastaron en 400% menos. refacción de aeropuertos, refacción de estadios, Transporte. autopistas, En eso se gastaron, etcétera. en eso se gastaron 50 millones y en los otros... Sí. 500 millones. Algo que mencioné en la columna pasada, que Cacciatore fue muy polémico en cuanto Claro. al uso de cuentas públicas. Entonces esos 500, 700 hubo como un gasto ahí Que no cerraba. que no sé. Claro, algo raro. Flojito de papeles estaba. Y si lo comparemos, 4 años después en España se gastaron 100, o sea, se gastó un quinto de... No, pero por suerte la ciudad de Buenos Aires quedó bien moderna. Sí. ¿Y en qué se gastó esa plata? Claro, claro. ¿no? Vamos a ¿Dónde empezar. fue? Primero aeropuerto. A la cancha de River. Primero aeropuerto. Se refaccionaron el aeropuerto de Seiza y se refaccionó Aeroparque. Aeroparque. El Aeroparque, como tal, como lo conocemos hoy en día, su estructura general es de esa... Ah, mira. de esa época. ¿Ahí apareció o ya existía? No, ya existía Ya Aeroparque, existía. pero fue refaccionado para el Mundial 78. Vos lo dijiste antes, estadios. En la ciudad de Buenos Aires se privilegiaron 2 estadios. River. Por un lado el Monumental y por Bien, otro lado siempre. el estadio de Vélez Sarsfield. Vélez. ¿Por qué Ajá. estos 2 estadios? En primer lugar porque conectaban con las arterias, el Monumental desde el norte
y Claro. el de Vélez Sarfield y General Paz. en oeste, y justamente se estaba pensando como conexión a través de la autopista 25 de Mayo que se estaba Claro. construyendo, Justamente pero que no llegó al Mundial 78. No había llegado. mira, la no 25 llegó. de mayo. A su vez también tiene que ver otra razón, digamos, no sé, hay otros grandes estadios en la ciudad autónoma de Buenos Aires, digamos, está el Estadio Huracán, está Sí, la Bombonera, está el San Lorenzo, todos estadios que están en el sur de la ciudad, Sí. que no fueron privilegiados, digamos, no sé. No, bueno, a San Lorenzo lo cagaron. A San Lorenzo lo cagaron muy fuerte. Tampoco se podían haber elegido los de Avellaneda, digamos, el de Independiente, Sí, el de Racing, el pero, Independiente es chico, pero el de Racing podría En haber esa andado. época sí. pero tampoco, digamos, porque son generalmente lugares de barrios obreros, era Claro. no quería mostrar. Pero eso. el problema que tienen los estadios de Avellaneda es que tienen muy mal acceso. Es Sí. los peores estadios que conozco para acceder que los dos de Avellaneda. Sí, el puente por Redón te No, mata. es Y el terrible. Puente Perdón sí, es un problema bastante el cruce con el Riachuelo. Y parte de esos, que entre 500 y 700, se gastaron para refaccionar estos dos estadios. Por ejemplo, en el Monumental se le dio una tribuna completa, en el de Vélez se le dio como un acceso de sectores de plateas, modernizaron y completaron los accesos de ambos estadios, les dieron tableros electrónicos, Todo eso lo puso el columnas, Estado, nada los pasarelas, equipos de iluminación con tecnología avanzada, instalaciones complementarias, y todo eso a cargo del Estado Nacional, como bien Claro, decías. nada ¿no? los clubes. Con unos pagos simbólicos de los clubes. De hecho, River, hasta no hace mucho tiempo, tenía como socios honorarios a la Junta Militar, a los miembros de la Junta Militar, por haber... ¿En serio? Sí, y después por haber dado estas serio? sumas millonarias. Por haberle hecho la cancha prácticamente a nuevo. Así es. Y bueno, como dijimos, a los otros estadios los dejaron relegados, al de San Lorenzo lo cagaron mal. claro, no. Así que parte de esa guita se fue en los estadios. Los estadios, digamos, y no casualidad, fueron los estadios que después quedaron, por ejemplo, para los eventos Bueno, internacionales. termina siendo los Los recitales. recitales. Son los más modernos los recitales. hoy en día. Está el de Ciudad de la Plata. me ¿Cuál parece fue que la también. primera banda De Buenos Aires. La primera banda que vino de internacionalmente a Queen. tocar a Argentina fue Queen, y se eligió el estadio Claro, de en Vélez, Vélez. en la ciudad de Buenos Aires. Los Y después, Rolling en sucesivamente, las bandas que estuvieron viniendo en los años 80 y los 90 fueron a River y fueron a Vélez. sí. Luismi iba mucho. Arjona iba mucho a Arjona Vélez. ve mucho a Vélez también. Sí, llenaban la cancha. Arjona también fue a mucha Boca, ¿no? Ah, es verdad, en una época fue a Boca. sí. Los Backstreet Boys fueron a Los Boca. Backstreet Boys ¿verdad? ese fue raro. Ese fue rarísimo. Y Lenny Kravitz en Boca también, Sí. otro rarísimo. Pero ese no estuvo tan raro, porque él es como, yo lo veo, más rockero. ¿En qué otra cosa se gastaron entre 500 y 700 palos? Acá ponele verdes? tendríamos 10 millones. Claro. Me están faltando, me Claro, están no faltando tenemos tanto prácticamente por ahora. 600 millones. O sea, la autopista que no se terminó. Los estadios no me está dando 500 millones. Los aeropuertos, ponele... El aeropuerto. O sea, ponele que 20 50 millones. como mucho. 50 Como millones. mucho. No, pero no sí. tengo que construir nada. No tengo que construir Fue nada. arreglo nomás. O sea, Sí. Bueno, ¿en qué otra cosa se gastó? En limpiar ¿Cómo limpiar étnicamente, proletariamente la ciudad. Digamos, si vas a ir al Monumental, no puedes tener una villa en el Bajo Belgrano. ¿Que había una villa? Sí, había una villa, no en Núñez, sino en el Bajo Belgrano. Había que... Pará, Bajo Belgrano es. digamos, donde toda la está zona de Juramento. Barranca, donde es la vía Cuando del vos tren. decís limpiar, ¿es pasar una topadora, por ejemplo? Algo así. Mira. Se llevó adelante para el Mundial 78 un plan de erradicación de las villas que estaban en ese momento. Una era la villa que estaba en el Bajo Belgrano, que fue erradicada así, topadora, y a la Sí, gente... yo a la un gente militar, echarle. me acuerdo, no me acuerdo el nombre, dijo que el error, porque después volvieron a las villas, fue cuando pasó en la topadora, no sé si decirlo, porque es muy fuerte, esto lo dijo un militar. Decilo. Es muy fuerte, claro. Dijo que el error fue que... Lo dice el a militar, veces- no Lo dice el no militar, lo decimos. aclaremos. No lo decimos. Cuando pasó en la topadora por las casas, habían sacado a la gente. Sí. El militar dijo que para que no vuelvan a hacer el error de ellos... No, ya se entendió. Ya se Perfecto. entendió. No tenían que poder volver. Claro. Ok. No deberían tener más. Ahora bien, ¿qué pasó en los terrenos liberados? En los terrenos liberados cambió un año después se hizo el código de planeamiento urbano y se le cambió el uso del suelo y se transformó de repente en grandes edificios lujosos, digamos, toda la zona que conocemos de Libertador. Qué suerte que tuvo River con los militares, ¿eh? Y bueno, sí. Así que, digamos, y eso era en parte porque estábamos cerca de Monumental. Pero después también en la zona norte, en la zona de Colegiales, también había una villa muy grande que fue erradicada también completamente. Pero Vélez no Cambió. quedó tan levantada la zona. Tan top. Pero no había Villa La zona- Miseria. Claro, no había. Claro. Y el otro plan, que era la 31.
que no la pudieron sacar porque ¿La 31 la de de Retiro? La de Retiro, o sea, la de Retiro, ¿por qué es tan importante? chiquita igual en ese momento. No era la magnitud que tenemos hoy en día, pero ¿por qué la Villa 31 es tan importante? Porque ni los militares la pudieron sacar. Quisieron hacer un plan, pero hubo bastante bardo y no pudieron llegar a un acuerdo de cómo erradicar la villa, y cada vez la Villa 31 fue creciendo más claro. y más. Así que en otra parte se fue eso, de limpiar, o sea, que los visitantes no vean que tenemos pobres. ¿Cuánta plata se puede ir ahí? Bueno, entre la ¿Cuánta topadora, el alquiler de la topadora. No más de 2 millones de dólares para No esa se puede ir época. nada. No se puede ir ¿Cuánto nada. vamos? Eso. Dijimos... Y dijimos 50 50. millones, ponerle 10 con esto. No, 60 millones damos. Y Te están faltando otra... 600. Bueno, Sí, dale. falta otra gran 540 obra millones. que quedó, digamos, una marca que... A ver, esta sí, esta es cara, Acá Esta es tiramos cara. la casa por la ventana como nosotros Van ponemos por la avenida Figueroa Alcorta, viniendo desde más o menos Plaza Francia, todo Sí. desde Recoleta, y se van a llegar a la calle Tagle. ¿Saben cuál es la calle Tagle? Sí, la que está al final del bosque de Palermo. No, la calle Tagle es antes, unas cuadras. Ah, Acá Pasan muy cerquita. Pasan la Facultad de Derecho, la Floralis, Sí. y de repente se encuentran con un edificio imponente que es el de Argentina Televisora Color, ATC. sí. Canal Ahí 7. sí, Y ahí sí. 10 millones gastaron. Ay, no, ¿qué 10? No, 100. 10 millones de dólares. ¿Sabes lo que era para la época? 10 millones de No, dólares. pero 100. Si ahora Tenemos un canal, tenemos un canal. Mono. Digamos, Pero, ¿por qué gastaron plata en eso para el Mundial? ¿Qué tiene que porque ver? la televisación del claro. Mundial tenía que ser de última modernización, Claro. de última tecnología para demostrarle al mundo lo bien que estábamos y que las cosas que se decían de Argentina era Claro. una campaña anti-Argentina, Claro. que estábamos muy bien, que somos Sí. un país en vías De de primer desarrollo, mundo. del primer mundo. Entonces, arman en ATC hacen una obra faraónica. La obra de ATC ya la había agarrado López Rega antes de que lleguen los militares, que de hecho quería hacer como una especie de altar a la patria. ¿Vieron? Que la ATC es como medio que está... Es como así en diagonal para arriba. Claro, está como a la medida de la superficie, Sí. ¿no? Es una terraza, en Sí. realidad vos para ir a ATC... Te metés para abajo. No es entreno. subsuelo. No, sí, una vez fui a ver a Sí, Carlito sí. Balá, pero no me acuerdo. Es una buena experiencia, para que Sí. nos cuentes. Yo fui a ver todo por Con el peso. chupetómetro. Y, o sea, para ir a ATC tenés que bajar en realidad. Es un edificio que... Sí, está para abajo. Entonces la terraza, digamos, se hizo en que sea en armonía con el alrededor, Claro. con Está el, bueno, el ¿no? verde Es que muy estaba lindo, es muy lindo, la verdad. Actualmente ATC es lo que sería la televisión pública. Hoy sí, claro. Hoy la televisión está ahí. pública. Entonces se armó todo en esa terraza. Un súper. Un súper con las antenas, con... qué sé Claro. yo. Digamos, se armó y justamente para que sea en armonía con Claro, bueno, ahí para mí se te van 50 millones. Bueno, Pero, Es de cero, para algo la de cero. época, vos calculás 50 millones de antes, como 500 Bueno, ahora. pero pongamos lo que sería ahora, a ver si llegamos. 100 millones. A ver si llegamos. Porque, boludo, ya está terminando. Mira, ya cerró el papel. No, Metámosle pero 100. está sacando otro papel ahora que no va a decir en qué gastó la Ponele plata. que son 100. Ponele Y que son 100. bueno, Tenemos 160 millones hasta ahora. en las autopistas que no funcionaron, que bueno. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Y ahí esas son las marcas Te que están no- faltando 500 millones de Y dólares. habla con Pero Cachatore. ya, ¿no? ¿eso fue todas las obras que hicieron? Esas son las obras que hicieron. No hicieron nada. Son una vergüenza las obras de ¿Y los la... 500 millones que faltan? Y encima queremos hacer un mundial ahora en 2030, ¿te imaginas? ¿Y qué hacemos? ¿En qué se van a invertir?